Voy es a buscar Recordar el sábado llevar impreso lo que tenemos hasta el momento, ¿verdad, profe? sí, sí. Hay que llevar impreso el avance que tenemos de estados de arte y marcos conceptuales y ya los objetivos que fueron pues verificados en la sesión presencial. Llevarlo en papel reciclado, en papel, em, pues en el papel que se les facilite por ambos lados para no impactar el ambiente. Y porque pues revisando manualmente es mucho más fácil por grupo que en el computador, ¿no? El texto subrayado es mucho más fácil. Recordar que la sesión va de 8 de la mañana a 12 del día con mi persona y en la tarde con el otro profesor asignado. Entonces, para que se programen en tiempos, igual de todas maneras hacemos un receso a media mañana porque pues habrán estudiantes que no de pronto tienen dificultades con el desayuno o con la merienda, entonces haremos un descanso a media mañana. Listo, profe. Eh, Tú nos asignas también el salón, nos avisas, ¿sí? sí, 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 por el WhatsApp yo estos días, cuando ya regrese yo creo que regreso el viernes a la universidad, les confirmo el salón, pero es en el bloque uno, muy seguramente un salón de cuarto piso o del tercero, entonces eh, yo les confirmo la asignación. Buenas noches, doctora Lixi, ¿ya estás conectada? Veo que tiene como la presentación, pero no le veo la cámara. Doctora Lixi, ¿ya está conectada? Yo veo aquí Muy su buenas foto. noches, doctora Laura. ¿Cómo le va a ¿Cómo usted? está? Bien, sí, señora. Fuimos muy expectantes a su presentación. Eh, los estudiantes ya están conectados. Eh, Ya. Gloria Angélica, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes compartir el link que te envié de la asistencia y ubicarlo en el chat, por favor? Colabórame ¿Cómo, con él. cómo estás, estimada Laurita? Te veo un poco delicada. Sí, mi querida doctora Lixi, esta mañana estuve en el hospital. Está Y- molestando mi mamá. Sí, Uy, y usted trabajando hasta estas horas. sí, sí, un poco complejo, pero bueno, todo sea para que los estudiantes tengan el privilegio y el placer de escucharte. Ellos están construyendo el anteproyecto, entonces la Ya. idea es que tengan una mirada desde tu experiencia y tu conocimiento, Ujú. para que ellos puedan de alguna manera pulir esa propuesta investigativa. Ellos ya tuvieron una supervisión para los objetivos. Me están construyendo justificación, planteamiento de problema y marcos conceptuales. Y el día sábado yo les acompaño y les reviso pues el documento que tienen avanzado para ese anteproyecto. Entonces, Perfecto, Laurita. Ahora no sé cómo podemos hacer para compartir. tú tienes credenciales para compartir en el cuadrito ese que tú tienes en el Teams, el Mm, cuadrito que tiene la flecha hacia arriba. sí, 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 sí. Y ahí tienes credenciales para poder compartir. Ya, perfecto. A ver, vamos a tratar de... mm, no sé si no se visualiza. ¿No está pensando? Y tampoco veo tu cámara, o sea, no tienes Sí, la habilitada cámara. cámara no está habilitada, está cerrada completamente. No sé qué pasó con mi cámara, no me pueden visualizar, estoy teniendo esa dificultad. A ver, el audio se escucha perfectamente, Sí, pero sí, Doc, el audio se escucha perfectamente, lo que no puedo es visualizarme yo y mostrar la presentación. pero todos tienen libertad de,
para audio y video. Ujú. Eso es lo Y que en no el, encuentro. y en el cuadrito, ¿te acuerdas el cuadrito que está al pie del teléfono que dice salir? En ese Sí, cuadrito te paras y haces clic, le dices compartir pantalla completa. pantalla completa. Fondo de contenido. Acá, acá Ah, sí, no ya sé. estamos visualizando, sí, ya estamos visualizando tu computador y veo es el WhatsApp. Ahora Y sí ahora se una foto visualiza. navideña, sí, ahora una foto navideña. Ahora sí, el Ahora sí, contenido. excelente, Doc. Ahí se ve la presentación. Sí, viste toda mi vida en 2 minutos, todos juntos. Sí, ya me recorrí Bolivia con placer. Sí, evidentemente, Laurita, es realmente un poco de mi vida. Bueno, doctora, Bueno, ya tiene su espacio, ya puede empezar. Son las perfecto, 7:05 de la noche. Nuestra monitoria Gloria nos va a compartir la asistencia, por favor, en el chat para que los estudiantes la diligencien. Es un link de Google Forms para que, por Profe, favor, lo diligencien. es Señora, que no encuentro el chat acá en el Teams de tu clase. Me tocó enviarlo por el WhatsApp, pero es que por acá, por el link de la reunión, no me aparece chat. No sé si soy la única. tranquila. Entonces ya lo ubico y lo comparto. No te afanes. Gracias, profe, es que no me sale. Tranquila. Lo importante es que estemos atentos a al conversatorio de la doctora Lixi, que ya va a dar inicio. Ah, mira, ya apareció. Natalie, mi querida, nos compartió el link de del Forms para que por favor diligenciemos la ¿Por dónde asistencia. lo compartió? Aquí yo estoy viendo que ya sí tiene chat. Yo no. A mí me parece que tampoco está disponible. Bueno, de todas maneras, tranquilos porque ustedes tienen el link en mi WhatsApp. Bueno, doctora Lizzy, le damos la bienvenida a este espacio de la maestría en dificultades del aprendizaje de nuestra corte 33. Somos todos oídos, atentos a tus valiosos conocimientos y estaré pendiente si existe alguna pregunta o alguna intervención en el desarrollo de tu conferencia. Muchas gracias, Laurita. Muy buenas noches a todos ustedes. Un gusto saludar desde Bolivia, desde la ciudad de Potosí, prácticamente. Un grato placer poder colaborar a Laura, una colega mía, doctora, muy apreciada, y con ella habiendo trabajado ya el año pasado, realmente muy grato saber de ella a la distancia, y por estos medios es realmente grato poder comunicar con todos ustedes. Me hubiera gustado ver que me vean en la pantalla, pero creo que está invisible mi pantalla por el día de hoy. Y me pidió precisamente la doctora Laura que hablemos en relación a lo que son la parte procedimental de un trabajo de investigación. Tengo entendido que todos ustedes son maestrantes, están haciendo una maestría, ¿verdad? En el área que corresponde. Sí, Doc, en dificultades del aprendizaje. Doctora Liz, sí se cerró su micrófono, Ah, no te estamos ahora sí, escuchando. ahora sí, Sí, ahora sí. perfecto. Es evidente y tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de investigación, ya sea desde el ámbito que estemos, desde el área que nos toca, que es la educación, la pedagogía, ciencias de la educación, debemos considerar personalmente que si bien tenemos claro el título, el problema, el marco teórico, el marco conceptual, llevar adelante toda la construcción que definitivamente se hacen estos trabajos de investigación, si no tenemos claro la parte procedimental que implica el uso de los métodos y técnicas en el diseño de investigación, toda la investigación no va a ser posible, va a ser fallida y vamos a tener dificultades en la recolección de datos, en el procesamiento de la información y por ende a qué proyecto o propuesta
teórica nosotros estamos fundamentando y respaldando. Por eso es importante, como conversábamos, en relación a lo que son métodos y técnicas de investigación, no debemos olvidar y tenemos que tomar en cuenta dentro del área de educación que la investigación científica sí está relacionada a determinar un problema o un fenómeno. Ustedes deben estar estudiando un problema determinado en las dificultades de la enseñanza. Entonces ya deben tener bien identificado el problema. La investigación siempre va a partir por tener claro y bien definido el problema. En ese entendido, tenemos que tomar en cuenta también, perdón, la necesidad de explicar los hechos que se están dando en un contexto. En este caso, ustedes tienen que tomar en cuenta, cuando hablamos de el trabajo que están llevando adelante, el contexto educativo. Tienen que estar muy relacionados y tener claro qué es lo que están investigando dentro del contexto educativo. A veces nos desviamos con otro tipo de argumentos, con otro tipo de revisión bibliográfica, con otro tipo de tema de investigación. A veces confundimos el tema y el problema y lo desviamos. Por eso es precisamente que cuando nosotros hacemos investigación científica, sea desde el campo que sea, tiene que estar claro el problema, tiene que estar claro el contexto en el que yo me estoy incursionando y sobre todo tomar en cuenta la parte procedimental. ¿Cómo voy a investigar? ¿Bajo qué instrumentos, métodos y técnicas yo voy a poder recolectar la información? Porque no olvidemos que ustedes tienen que hacer un trabajo científico, reflexivo, sistemático, controlado y crítico desde su posición de investigadores, más en el área educativa. En ese entendido, cuando hablamos de procedimiento en la investigación, estamos hablando de toda la parte metodológica. Eso implica que nosotros tenemos que saber seleccionar qué métodos y técnicas me van a permitir a mí llevar adelante la recolección de datos e información que yo estoy buscando y deseando, deseando alcanzar, encontrar para mi investigación. Es en ese sentido que nosotros debemos tomar en cuenta que nuestra metodología de la investigación tiene el objetivo de buscar un nuevo conocimiento, de formular teorías, de formular nuevos conocimientos, nuevas teorías, formular y aplicar de manera procedimental toda la información que nosotros estamos buscando. Es importante para nosotros considerar que cada método y técnica seleccionada tiene que estar acorde. Doctora Lixi, se cerró el micrófono. Sí, esa dificultad estoy teniendo. Miles de disculpas. Vamos a estar atentos a ello. Gracias, doctora Laura. Como íbamos señalando, es importante determinar qué métodos y técnicas a mí me van a permitir obtener la información que yo quiero, buscar los datos que yo estoy requiriendo para mi investigación. En ese entendido, debemos tomar en cuenta que existe dos dos investigaciones que hacen fuerza a nivel de investigación, que muchos lo conocemos bajo la investigación cuantitativa y la cualitativa. Y aquí ustedes tienen que definir si van a utilizar la cuantitativa o la cualitativa, porque de ello se desprenden los métodos y técnicas que nos van a permitir a nosotros utilizar de acuerdo al tema de investigación que yo estoy buscando descubrir, desentrañar, incursionarme y proponer desde mi posición de investigador algo nuevo, algo diferente, algo con proyección y algo propositivo, ya sea en teoría o en la práctica. En ese entendido, debemos considerar que cuando hablamos de investigación cuantitativa, los métodos de investigación varían a una investigación cualitativa. Y esa es la gran diferencia que nosotros como investigadores y más en la educación debemos tomar en cuenta. La cuantitativa, como su nombre indica, está referido a la cantidad y es por eso que aplica la mera utilización de uso de números. Busca cantidades, busca demostrar bajo números, bajo estadísticas, cuál es el dato que más resalta en la investigación. Por ejemplo, puede que sea las dificultades de enseñanza en niños de primaria.
que podemos tener trastorno del aprendizaje, tienen dificultades. ¿Cuántos niños son? Son 20. ¿Qué tipo de dificultades tienen? Tienen TDAH, tienen tal, tienen diferentes categorías. Yo los categorizo, yo los cuantifico y doy datos. Entonces, la investigación cuantitativa lo que hace es más representar en números, en estadísticas, toda la información de una investigación. Por eso es importante bien tener claro qué métodos y técnicas y qué tipo de investigación yo estoy asumiendo desde mi posición de investigador. Estudia el entorno externo, busca dar una explicación, sí, al igual que cualquier investigación. Tiene bastantes hechos interesantes que están cimentados en la estadística, que sí es muy valiosa para nosotros tener datos estadísticos porcentuales sobre un determinado problema. Trabaja más en una estructura que es muy formal, muy cerrada, donde te va indicando cómo va a ser el diseño sin salirse de ese margen de error. Tiene medición controlada y es definitivamente objetiva. Se basa en los hechos que están tal cual se encuentran en la realidad. A partir de ello, la diferencia con la cualitativa radica en que la investigación cualitativa va más a lo subjetivo, es más de naturaleza esencial, donde aquí participa la persona en la investigación y es ¿cómo les explico? Que la población con la que se trabaja en la cualitativa son las personas a partir de su propia percepción, experiencia, desde el sujeto, desde lo interno. Por eso se dice que esta investigación resalta más la parte sensible, subjetiva, y es más abierta y no es tan cerrada como la cuantitativa. Entonces, ambas investigaciones son muy interesantes, ambas nos permiten alcanzar el conocimiento científico y ambas también nos permiten llegar a la ciencia. Pero uno como investigador en educación debemos tomar en cuenta a cuál yo me estoy adhiriendo y qué tipo de métodos y técnicas, porque ambas tienen sus tipos de métodos y técnicas de ser utilizadas. Precisamente acá hago una diferencia de un cuadro comparativo donde decimos lo cuanti y lo cualitativo. Y remarcaba esta parte, que es el diseño de la metodología, precisamente porque, si bien tiene su propósito y tiene cómo va a recolectar los datos, la cuantitativa y la cualitativa, debemos considerar, y remarcaba bastante esta parte, que los métodos en el cualitativo, como se señalaba, es más subjetivo, más flexible, más abierto y más natural. ¿Por qué? Porque utiliza métodos que están sustentados en la etnografía, en el estudio de caso, en lo histórico, porque va más desde la parte del ser, desde la persona, la experiencia, la percepción, la actitud. Es lo que más se investiga a nivel cualitativo con este tipo de investigación. Este tipo de investigación tiene el propósito personalmente de profundizar los fenómenos a través de obtención de datos de índole narrativo. Es la diferencia con el cuantitativo. Aquí se narra, se trabaja más con historias de vida, se trabaja más con la vivencia, con la propia percepción y qué siente y piensa el actor, la población con la que yo estoy trabajando, investigando. Tal vez a ustedes en la parte de educación les sirva este tipo más de investigación porque si estamos con dificultades del aprendizaje, nosotros podemos hacer entrevistas, el estudio de caso, las historias que nos van a permitir a nosotros conocer un poco más sobre las dificultades que tiene el niño, puede ser que sean niños, su población, puede que sean adolescentes, que están dentro de la edad escolar. Entonces, nosotros con esta investigación podemos obtener una riqueza bastante en relación a información. La diferencia con el cuantitativo es que el cuantitativo va a ir a los numerales. Es decir, va a ir a los números, a las datos estadísticas, de decir cuántos niños en la escuela, en el colegio se tiene con dificultades de aprendizaje y qué tipo de dificultades. Se tiene 3 tipos de dificultades, se tiene dificultades de situaciones de trastorno del aprendizaje, se tiene, es hiperactivo. Tenemos 10 niños con hiperactividad, 20 con TDAH, entonces cuantifica bajo estadísticas. En cambio, esta otra tiene más riqueza por cómo
él desde cuándo tiene esta situación, si los padres conocen, no conocen esta situación del niño que tenga una dificultad, por ejemplo, en el aprendizaje, y te ayuda a tener una propuesta más sólida para que tú puedas indicar y proponer, existen estas características y se tiene que hacer una propuesta que permita resolver el problema, porque toda investigación, ¿a qué apunta? ¿Por qué investigamos? ¿Cuál es la finalidad? Que nosotros pongamos una propuesta que vaya a ser ejecutada y que sea considerada y que sea tomada en cuenta para la población con la que estamos investigando. Entonces, hacemos alusión a todo ello porque la recolección de datos, por ejemplo, en la cualitativa, como les decía, es con los participantes, es más participativo. Se trabaja con observación, con la observación, con la entrevista, que es más informal, a diferencia de la cuantitativa, que tú puedes aplicar un cuestionario, son llenadas, monitoreadas a partir de cuestionarios, de observaciones no participantes que tú puedes ir observando y anotando, pero ya se pierde en el cuantitativo un poco la percepción, porque es tu percepción, no la percepción del participante, a diferencia del cualitativo. Cuando ya hacemos esta diferencia entre métodos y técnicas, a nosotros nos parece muy interesante trabajar con ellas. Y aquí está un poquito lo interesante de ambas, de la decisión que tomamos como investigadores. ¿Asumo métodos de investigación quali o asumo métodos de la investigación cuantitativa? ¿Y a qué tipo de investigación yo estoy perfilando, yo estoy trabajando y con cuáles? Dentro de los métodos cualitativos tenemos todos los que señalamos acá: el etnográfico, el fenomenológico, la teoría fundamentada, el análisis de discusión, la participación, acción y el estudio del caso. Principalmente a mí me interesa más, por lo menos, trabajar con estudios de caso, porque yo a través de la técnica, que es la historia de vida, puedo recolectar información bastante interesante y más cuando trabajamos con niños y adolescentes en relación a aprendizaje, a problemas de aprendizaje que en todo el mundo, no solo acá en Bolivia existe. Hay mucha dificultad hoy en día a partir del uso de la tecnología, que es el celular, que han trastornado totalmente la educación en todo momento y en todo lugar. Y a partir de ello, por ejemplo, podemos ir recolectando información que a nosotros nos va a permitir diferenciar, trabajar con mayor énfasis en nuestra investigación. Por lo menos es lo que nos permite a nosotros trabajar con, por ejemplo, con la teoría fundamentada. Nos va a permitir tener grupos de discusión, trabajar con las historias de vida que tenga el grupo, cómo se está trabajando, qué queremos nosotros considerar con esta técnica, cómo la vamos a utilizar. Entonces, considero que la investigación cualitativa es más la que se pueda trabajar y apoyar en la parte educativa, porque nos permitiría conocer más sobre las dificultades de aprendizaje que tienen los niños y adolescentes dentro de este campo y permitirnos a nosotros proponer algo nuestro para que sea luego posteriormente aplicado en varias unidades, ¿no? Es en ese sentido que podemos ver acá que tenemos varios métodos. Como les dije, va a depender de ustedes como investigadores cuál selecciona y a qué tipo de investigación. Pero tampoco es malo que nosotros nos podamos adherir a la metodología de orden cuantitativo, que también es válido para cualquier investigación. Tal vez muchos nos hemos acostumbrado a utilizar más la investigación cuantitativa porque se nos hace más sencillo el trabajo por los datos estadísticos, por la recopilación de información, por la recopilación de teorías, de conceptos, de contexto, que es más accesible para nosotros. Tal vez es eso lo que más nos apoyamos mucho, inclusive nuestro problema, nuestra justificación se ajusta más a ello y nos permite trabajar, sí, de otra manera con lo que es este tipo de métodos. Perdón, aquí es cuantitativa. Estamos ahí. Se me fue el error de dedo ahí. Estos son los métodos cuantitativos que tenemos a partir de trabajar con lo que son encuestas, entrevistas, trabajar con el experimento, trabajar con una serie de métodos que a mí me van a permitir, por ejemplo, cuando yo utilizo una encuesta, lo que puedo es aplicar un cuestionario
que hoy en día nos facilita mucho más la tecnología a partir de formularios digitales, encuestas digitales, que son llenadas en un grupo y aplicadas, y en 5 minutos ya tenemos todas las respuestas y son más fáciles de tabular, de interpretar y de ser presentados bajo gráficas, bajo datos que nosotros veamos por convenientes, ¿no? Entonces, muchos nos apegamos más a este tipo de investigación cuantitativa por la facilidad, se podría decir, de los métodos y técnicas que son más rápidas para aplicarles. Considero que todos más nos vamos a este tipo de métodos, que ustedes también pueden utilizarlo. No estoy diciendo que no es válido, ambas son válidas para contribuir al conocimiento y para contribuir a la investigación. Depende de lo que ustedes están investigando, depende del problema, el objeto de estudio, la fundamentación que ustedes estén argumentando o el contenido teórico, el marco teórico en el que se estén cimentando. Nos va a depender mucho de cómo ustedes quieran dirigir su investigación. Acá la doctora Laura les va a dar la guía, pero los que definen la investigación son ustedes. Los que definen los métodos, las técnicas que van a utilizar son ustedes. En ese sentido, acá me permito presentar una síntesis de por qué es importante señalar que sin metodología no van a poder investigar. Pueden tener el planteamiento de problema perfecto, bien formulado. Podemos haber reconstruido un justificativo muy viable donde estemos dando a conocer las razones de cómo, por qué y para qué estamos investigando. Podemos tener los antecedentes del tema, de dónde surgió y cómo surgió el problema. Podemos tener la hipótesis bien diferenciadas con sus variables, pero si no tenemos claro la metodología, que es como el carro que arranca para que funcionen los 4 indicadores anteriores citados, no van a poder ustedes ejecutar la investigación. ¿Por qué? Porque la metodología es cómo lo van a investigar, es cómo voy a yo hacer la investigación, cómo lo voy a ejecutar, cómo voy a buscar la información. Por eso es muy importante que si ustedes tienen toda esta parte que nosotros llamamos en investigación, la parte, el diseño teórico, si no tenemos el diseño metodológico claro, no van a poder ejecutar ninguna de estas. Esta va a quedar ahí en papel, no se va a poder evidenciar, no se va a poder evidenciar la hipótesis de comprobarla, no se va a poder ver si los antecedentes realmente han sido los que ustedes han marcado, si su justificativo es realmente lo que ustedes han indicado y señalado, y si el problema realmente existe. ¿Por qué? Porque la metodología nos permite, son esos pasos que vamos a ir asumiendo con los métodos y técnicas que nos van a permitir a nosotros recolectar la información. Utilizando métodos del análisis, síntesis, inductivo, deductivo, histórico, lógico, los métodos más clásicos que tenemos, que son utilizados para la construcción del marco teórico y que también son aplicados para la interpretación de toda la parte procedimental que nosotros tenemos en el trabajo de investigación. No lo cité mucho acá en la presentación porque ya son métodos que utilizamos tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Son los métodos más clásicos que vamos utilizando. Pero las técnicas que nosotros seleccionemos y los instrumentos son lo que nos va a permitir ejecutar todo el trabajo de investigación. ¿De qué me sirve tener muy bien formulado mi hipótesis, mi justificativo, mi problema, si yo no voy a saber cómo voy a investigarlo? ¿Con qué métodos, con qué técnicas? Voy a utilizar el análisis, síntesis, voy a utilizar las técnicas de la entrevista, cuestionario, observación. Me voy a abocar más a una investigación cualitativa, pero voy a hacer un estudio de caso, voy a asumir hacer una etnografía. Entonces, si yo no tengo claro este procedimiento de cómo lo voy a realizar, no va a ser posible nada de lo que ustedes están queriendo investigar. Posterior a todo ello, teniendo clara nuestra metodología, vamos a tener los resultados, que es lo más básico. ¿Qué hemos encontrado? La metodología me va a permitir descubrir todo lo que yo desconocía, me va a permitir dar a conocer los resultados que yo tengo y a partir de ello yo voy a poder tener clara mi investigación y mi propuesta teórica para más adelante. En ese sentido, entonces, tenemos claro que cuando hago yo una investigación cuantitativa, el objetivo es
medir y cuantificar la realidad. Yo lo cuantifico, lo mido dentro del contexto que estoy estudiando. ¿Qué tipo de datos voy a presentar? Totalmente numéricos. ¿Qué tipo de métodos de recolección de datos voy a utilizar a partir del análisis, síntesis, inducción, deducción? Mis técnicas de investigación van a ser los cuestionarios. Voy a trabajar tal vez con algunas entrevistas o voy a hacer tal vez algunos grupos experimentales que también me han dado datos cuantificables. ¿Qué voy a utilizar? Netamente la estadística, el análisis de regresión, que son métodos y técnicas que nos van a permitir a nosotros demostrar toda la parte cuantitativa. ¿Qué tipo de enfoque voy a tener? Un enfoque sistemático para comprender, explicar y predecir el problema o el fenómeno de estudio. Y en la investigación cualitativa hay una diferencia, si ustedes pueden ver totalmente, que nos permite comprender, sí, la realidad, pero desde la perspectiva del actor. Los datos no son numéricos. Se trabaja este tipo de datos y a partir de otro tipo de interpretación que se puede tener en una entrevista, que pueden ser más de una entrevista. Se hace también la aplicación de la observación, la entrevista, se hace un análisis de contenido, un análisis de la narración, pero por sobre todo, ¿cuál es el fin de la investigación cualitativa? Busca comprender los fenómenos. No busco yo sistematizar con datos y explicar. Yo busco entender desde la posición del actor lo que ha sucedido y lo que sucede dentro de ese contexto. Y hago la recopilación de información de datos no numéricos y me permite proyectar todo esto. Es en ese sentido, entonces, que tenemos que tener claro todo lo que íbamos señalando y trabajar a partir de lo que implica qué decido yo sobre lo que es los métodos técnicas de investigación para mi perfil de investigación o mi diseño que en este momento se están trabajando y tendrían que definir a cuál me aboco, qué tipo de métodos y técnicas yo selecciono en este momento. No sé si tenemos alguna duda, aclaración. Estamos prestos para ello, doctora Laura. Muchas gracias, doctora Alexi, por esa sintética explicación sobre métodos y técnicas. Este es un tema bastante denso para los estudiantes. Incluso para este módulo creo que es el elemento más complejo de la clase. Tenemos una manito levantada. Sí, Buenas noches, profe. Buenas ¿cómo noches, estás? ¿cómo estás? Bien, gracias. Quería preguntar, digamos, como, ¿cuánto debe ser la mínima población para un tipo de estudio, sea cualitativo o cuantitativo? ¿Hay una cantidad mínima? Bueno, muchas gracias por la consulta. Cuando estamos trabajando con una investigación cuantitativa que es cuantificable y de datos, debemos considerar uno, y aquí tenemos mayores problemas, Laurita, donde todos pensamos que la población tenemos que tomarla a los 100 estudiantes. Error. ¿Por qué? En la investigación debemos considerar a quién está afectando el problema. ¿Cuántos son los afectados en el problema? Esa es nuestra población de estudio. Porque yo no puedo decir del colegio o la escuela que los 100 tienen problemas de trastorno del aprendizaje. ¿Los 100 estudiantes tienen? No. Para eso hacemos una investigación exploratoria, un primer acercamiento que podemos utilizar, por ejemplo, un cuestionario para detectar quiénes tienen, o bajo una entrevista, quiénes tienen el problema del trastorno del aprendizaje. Pero no son los 100 estudiantes o los 1000 que existen en una escuela y en un colegio. Yo no puedo globalizarlos. Lo que tenemos que hacer y aprender es que la población que yo estoy seleccionando tiene que tener ese problema. Si no tiene, no es parte de mi estudio, porque existen niños que no tienen esta dificultad. Yo no los puedo meter para que sean parte de mi estudio. La población en las cuantitativas son los que están afectados por el problema. ¿Quiénes están siendo afectados por el problema? Si estamos trabajando con estos niños, ahí tenemos que determinar. Puede que sea 10, 15, 20, 30.
dependiendo de cuántos, pero generalmente encontramos en este tipo de poblaciones que estamos con dificultades del aprendizaje entre 50, 60 adolescentes que pueden ser de diferentes niveles, depende del grado en el que estén, porque tampoco vamos a indicar que los que están en primero, segundo, tercer grado, toditos tienen problemas de aprendizaje, o puede que sí. Entonces yo tengo que sacar una muestra y de la muestra un muestreo, que eso es parte de estadística del módulo estadística que nos dice población total, muestra, muestreo. De la población total, que pueden ser arriba de 100, porque tampoco vamos a entrevistar a 100. Si es accesible la población, sí. Si ustedes no pueden acceder, porque a veces nos dificulta ingresar y hacer una encuesta o una entrevista, entonces yo tengo que sacar una muestra que sea representativa de acuerdo a las fórmulas que se tienen en estadística para sacar una muestra y luego sacar un muestreo que puede ser muestreo aleatorio simple, por conglomerado, por edades, dependiendo. Entonces, no hay un número, no se puede decir, mira, yo te aconsejo que investigues a 100. Puede que no exista 100 dentro de la población. Solo los que están siendo afectados por el problema se constituyen población de estudio. Ahora, en las investigaciones cualitativas, es un poco más, como es más abierta, estas pueden que tengamos también población entre 5 a 10 personas. Las cualitativas no tienen un número, no es cuantificable. La población en las cualitativas no se cuantifica. No puedo decir 100, por eso es quali, porque yo busco a las personas que tienen el problema y que puede ser una o dos dentro de cada aula. En primer, segundo, tercero, pueda que tenga en primero 3, en segundo 2 y en tercero 1. Tengo 5. Esas 5 personas que tienen este problema se constituyen en mi población, pero aquí es la diferencia. Es desde la perspectiva de él que nosotros tenemos que investigar y hacer la entrevista. Como se dice, si voy a trabajar con la cualitativa y mi población van a ser 5 personas, de estas 5 personas yo tengo que tener evidencias de haber tenido no una entrevista, sino se aconseja más de 2 a 3 entrevistas hasta descubrir su problema y hasta abordar dónde es el problema. Entonces, hasta que yo busque ello, a veces con una o dos personas se realiza todo este trabajo de la población en investigaciones cualitativas. No sé si le quedó claro a la estudiante que Sí, señora, nos muchas consultó. gracias. Sí, generalmente, pues complementando un poco lo que dice la doctora Lizzy, los estudios cualitativos generalmente tienen muestras arbitrarias por conveniencia. Entonces era lo que yo les comentaba en clase, que muchas veces uno escoge su institución donde labora, donde trabaja, y identifica una necesidad particular y por conveniencia escoge la población a estudiar. En los estudios cuantitativos es un poco más complejo porque en los estudios cuantitativos sí hay una fórmula numérica y generalmente se debe cumplir con ese patrón o ese porcentaje de muestra. En la maestría en dificultades del aprendizaje generalmente tenemos estudios de tipo cualitativo y con método etnográfico, con estudio de caso y participación, acción investigativa. Entonces, los estudiantes generalmente en nuestras maestrías hacen estudios de tendencia cualitativa, sin desconocer que durante los últimos 5 años algunos han hecho investigaciones de corte mixto o de corte cuantitativo. Hay una manito levantada de Mónica Ordóñez. Señora. Mónica. Sí, señora, muy buenas noches. Buenas Muy noches. buenas noches. Buenas noches. Bueno, resulta que mi anteproyecto pues está basado a un estudio de caso, o sea, estoy hablando de un solo estudiante con autismo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues mirando la metodología sería cuantitativa, pues ya teniendo presente que estoy hablando nomás de un estudiante, me surge la duda. Muchas gracias. Bueno, si estamos con un estudio de caso de autismo, considero que no es cuantitativo, es cualitativo, porque tú estás trabajando con una persona y como contribuyó y
estoy muy de acuerdo con la doctora Laura, uno selecciona a su población y tú ya seleccionaste a tu población que es un niño con autismo. Y esto implica que estás haciendo un estudio de caso y que vas a llevar adelante entrevistas, observaciones, tal vez no solo con el niño, sino también con los padres y Ujú. con el contexto familiar que lo está rodeando, familiar educativo. Entonces te va a permitir a ti tener 3 fuentes de información fuera de observar al niño que tiene autismo, porque al niño que tiene autismo no lo vas a poder tal vez entrevistar fácilmente. Y que te va a dar la mayor información va a ser su familia, su madre, su padre que están cerca de él y también su entorno escolar, que puede que sea la maestra con la que está, con la que tiene el estudio. Inclusive tú puedes ver su interacción social dentro de la escuela. Tú puedes ir a hacer una observación y hacer varias veces esta visita de observación que puedas hacer y detectar cómo se lleva con el entorno educativo dentro de la escuela con sus mismos compañeros. Inclusive otro informante que puedes tener es el profesor, la profesora, que te van a ayudar bastante a determinar. Tu investigación es más de orden cualitativo, Mónica. Profesora, Sí, muchas gracias por la aclaración. Gracias. No, un agregando, gusto. agregando a la respuesta de la doctora Lixi, es importante, Mónica, que dentro de tu proyecto de investigación haya triangulación de la información. La doctora acaba de mencionar que si bien es cierto, el protagonista o el eje principal de tu proyecto va a ser el niño con este tipo de diversidad, es importante tener información de cómo confluye ese niño dentro de la comunidad. ¿No? La maestría en dificultades del aprendizaje, tú puedes encontrar en el repositorio algunos trabajos que ya han abordado este tema y cómo han hecho el desarrollo de la investigación, pues para que tengas una información más completa, ¿no? Sí, señora, Em, gracias. no sé si haya más preguntas. Hoy están muy callados todos. ¿Por qué? La que estaba maluquita era yo. Sí, Están todos callados, no prendieron hoy cámaras. Hoy, generalmente, pues ellos prenden su cámara. Hoy yo creo están que me todos como siguieron, así. Laurita. Sí, te No, siguieron el me ejemplo. siguieron, realmente Siguieron el contagioso eso. ejemplo. No, pero muy, muy complacidos de verdad de tu presencia, de tu conocimiento, de tu explicación tan sintética. Ellos están ahorita, tienen un compromiso conmigo el fin de semana. Nosotros nos vamos a ver el fin de semana, un sábado. Y la idea es que todos los estudiantes impriman su anteproyecto, el avance que tengan desarrollado, para hacer la revisión y el acompañamiento de forma individual y grupal. Entonces yo creo que es por ahí la cosa del silencio. Yo Hay una creo que manito sí. levantada, sí, hay una manito levantada, Andrés Felipe, señor. Andrés Felipe, te escuchamos. Tienes la Hola, manito buenas noches levantada. para ¿Cómo todos. estás? ¿Ahí Bienvenido. me escuchan? Sí, sí, ahí Sí, te estamos perfecto. escuchando. Ah, bueno. Yo tengo una pregunta en cuanto digamos, más que método, qué herramienta metodológica permitiría evaluar cambios emocionales en el estudiante, ¿sí? Porque digamos bueno, cuando hablamos de la regulación emocional o de estos temas, digamos que son complejos, ¿no? En el punto de poder no solamente sistematizar, sino poder evaluar algo que, digamos, es pues tan complejo. Entonces, quisiera saber si de pronto hay una recomendación o, por ejemplo, una herramienta o algunas herramientas que se puedan utilizar para ese tema. Gracias. Muy bien, Andrés Felipe. Muchas gracias. Lo que te estoy comprendiendo, Andrés, muy buenas noches, es que tú quieres utilizar una herramienta para medir la conducta o para cambiarla, porque no debemos confundir que ustedes están haciendo una maestría de dificultades del aprendizaje. Entonces, es muy diferente a querer nosotros involucrarnos con la conducta,
porque eso ya corresponde al área psicológica. Si bien hablamos de educación y de los problemas de dificultades que presentan los niños o los adolescentes en el aprendizaje, la parte conductual no nos corresponde. En la parte educativa tenemos que tener claro y bien marcado ello. Por eso te quiero entender, ¿tú quieres utilizar una herramienta para medir la conducta o para cambiar la conducta? No, no, es para medirla porque digamos que si yo tengo claro con mi compañera que pues nosotros tenemos nuestros límites desde el campo pedagógico, no queremos entrar como precisamente a explorar otros campos de los cuales desconocemos y pues perjudicar a la población. Entonces es más, digamos, como para tener una herramienta que sea ética con el individuo, porque pues bien sabemos que, claro, la psicología es como la rama que aborda más toda esta parte de conducta, como tú lo mencionas, pero desde la pedagogía también nosotros jugamos un rol y un papel importante que claro, digamos que, que también tiene unas connotaciones en cuanto al generar ciertas conductas, ¿no? O sea, digamos, no conducta, no digamos cambiar como un tipo de trastorno, sino más que conducta, un hábito, ¿sí? Hacen construcciones de hábitos, entonces, pues junto a mi compañera estamos pensando en poder cómo implementar una herramienta didáctica mediante la cual, mediante esa construcción de hábitos, el estudiante pueda también empezar a crear ciertas estrategias de autorregulación. Que dado el caso, pues que necesitemos trabajo transversal con un psicólogo, pues trabajaremos directamente con el psicólogo para así Ujú. recibir sus recomendaciones, sino que, digamos, me parece importante desde nuestra visión pedagógica, pues tener en cuenta este aspecto, porque claro, la psicología se encarga de toda la parte conductual, pero nosotros también construimos hábitos en el individuo. Entonces es más por eso. Ah, ya, te logro entender entonces. Lo que tú quieres es tal vez tener una herramienta para poder verificar las conductas del estudiante y poderlas trabajar. Fuera de que el psicólogo las puede, nos apoyamos en algún momento y se profundiza otro tipo de situación. Tal vez tendrías que utilizar la lista de cotejo, que es algo que se utiliza bastante en la investigación, pero esta lista de cotejo a vos te permite, por ejemplo, usar y verificar las conductas específicas bajo un listado de verificación. Tú puedes hacer una lista de cotejo indicando la conducta agresiva, conducta rebelde en el aula, contesta al profesor. Entonces haces una lista y vas cotejando la información y con ello puedes tú tener lo que estás indicando, hasta dónde, pero no te estás metiendo al campo de la psicología. Tú estás levantando la información con una lista de cotejo y a partir de ello puedes, bajo esa lista específica, verificar si el niño vuelve a repetir estas mismas conductas en la clase de matemáticas, por ejemplo, o en la clase de lenguaje. Entonces tú vas viendo, si se repite constantemente, quiere decir que el niño está con problemas de conducta y puedes derivarlo con tu apoyo desde la parte educativa a un psicólogo y hacer un equipo multidisciplinario que permita ayudar, porque no nos olvidemos que el trastorno del aprendizaje no lo vamos a poder no los vamos a poder apoyar solo nosotros. Se trabaja en equipos multidisciplinarios a veces, que el psicólogo, pedagogo, educador apoyan para que pueda ser superado este problema. Entonces, tú puedes trabajar tal vez con una lista de cotejo, que es la más básica y la más sencilla que te va a permitir a ti trabajar con este tipo de instrumento y permitir ver esa conducta que tú estás en, sin inmiscuirte en la parte psicológica del niño, ¿no? Es una que puedes utilizar. Otra que puedes utilizar es también la escala de observación, que te va a permitir. La observación es un método bastante interesante, pero tú puedes trabajar con la escala de observación que te va a permitir a ti identificar con qué frecuencia la conducta del niño está establecida. Es decir, una escala de que tú vayas colocando entre nunca, siempre, no es. Entonces a ti te permite ver. Y igual, a través de la observación vas tiqueando.
nunca responde, siempre agresivo. Entonces tú te pones escalas que te va a permitir a ti trabajar con ello y levantar la información. Y con estos dos instrumentos tú puedes, sí, a partir de la investigación cualitativa, demostrar en tu investigación que has aplicado estas técnicas y tú demuestras, inclusive tu evidencia es la lista de cotejo, tu escala de observación llenada para presentarla inclusive en una defensa, que puedes hacerlo y utilizar este tipo de instrumentos. No sé si se aclaró algunas dudas por ahí. Sí, muchísimas gracias. Ok, Andrés, creo que quedó resuelta tu inquietud. Em, Sí, ok, muy bien. ¿Algún otro estudiante tiene dudas, preguntas, inquietudes? Hoy sí estoy aterrada, de verdad que están muy callados. ¿Será por lo que está la doctora Lizzie? No creo, Eh. Laurita. O puede ser el frío. Es que aquí en O Bogotá está puede, el frío apabullador. Está acá igual, fuerte, fuerte. Está haciendo compartimos lo mucho, mismo. mucho, mucho frío. Sí, ellos están extremadamente callados. Yo creo que ellos están pensativos por la entrega del sábado. Yo creo que sí. Sí, están definiendo qué hago ahora, con qué técnica, método trabajo. Sí, Mi sí, población es correcta, no es correcta. sí, sí. Exacto. Yo creo que están en ese análisis. Sí, Sandy, tienes la manito levantada, señora. Sandy, Hola, profes, buenas noches. ¿cómo estás? Tú ya le respondiste por encimita, pero te quería preguntar que pues, yo creo que nuestra investigación es cualitativa, pero si queremos meter algunos datos o hacer alguna entrevista, se puede hacer mixta sin ningún problema. Sí, no, y de hecho puedes tener cuestionarios y entrevistas y ser cualitativo. No se Ujú. pierde ese norte, ¿no? Porque pues finalmente, acuérdate que en las entrevistas se escuchan percepciones, opiniones y todo eso es muy de lo cual. Entonces, creo que en algún momento en la clase les comentaba que uno de los métodos que a mí más me gusta es el estudio de caso porque da muchas libertades para tomar decisiones dentro del proyecto y también para escoger instrumentos. Algunos métodos son un poquito más rigurosos, más estrictos y determinan unas herramientas y unas técnicas determinadas. Pero pues, como decía la doctora Lixi, el proyecto es de ustedes y son ustedes quienes deciden qué tipo de método y qué tipo de herramienta van a utilizar. ¿Mm? No sé si quedó resuelta la, Muchas la gracias. pregunta. Ok, Sí, 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 profe. Gracias. excelente. Bueno, mientras se siguen animando a las preguntas, yo voy haciendo los avisos parroquiales. El día sábado, el día sábado tenemos nuestro encuentro presencial en Teusaquillo para que todos estemos muy a las 8 de la mañana. Yo durante esta semana retorno a la universidad de mi incapacidad el día viernes y les estaré comentando el salón donde vamos a tener la clase. Recordar llevar el trabajo impreso, porque cuando se lleva el trabajo impreso es mucho más fácil la revisión que si nos sentamos con el computador. Entonces, estar como en una muy buena actitud porque hay que revisar grupo por grupo los trabajos. En este grupo no todos están trabajando en pareja o en trío, entonces hay muchos trabajos individuales que implican pues un tiempo adicional, ¿sí? Entonces, llevar el documento impreso, asistir al encuentro pues presencial porque es de carácter obligatorio. Eh, am, recordar que tenemos un segundo momento con la doctora Lixi el 9 de diciembre, una segunda clase espejo. ¿Cuál es mi intención con la doctora? Que ustedes escuchen otros discursos, otras miradas, y no solamente pues la mirada que yo les pueda pautar en su clase. Recordemos que pues cada profesional, cada doctor tiene un bagaje, una experiencia, una epistemología que es muy importante pues aprovechar. Entonces por eso en este tiempo aprovechamos a la doctora Lixi. En otros grupos hemos tenido la oportunidad de tener doctores de otras latitudes también y eso se constituye en un insumo para que ustedes puedan construir ese anteproyecto que se espera. Recordar también que una de las finalidades de hacer el anteproyecto es tener la puerta abierta para su opción de grado. Recuerden que ustedes solo tienen 3 opciones de grado, que son la movilidad nacional e internacional, la monografía y el estudio de caso, ¿sí?
Para quienes decidan hacer pasantía nacional e internacional, pues deben presentar igualmente el anteproyecto. ¿M? Recordar también que la maestría tiene 3 momentos de investigación formativo y que este anteproyecto no se queda solamente en la clase, sino que muy seguramente va a servir de insumo para el desarrollo de sus otras asignaturas. Entonces, tener muy claro eso. Yo esta semana me comprometo a enviarles la plantilla institucional del anteproyecto, porque hay una plantilla institucional. Vamos a trabajar hasta diciembre. Les estaré haciendo algunos avisos más adelante respecto a las últimas sesiones del semestre, porque muy seguramente yo tendré que hacerlas fuera del país. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo con eso. Mónica, señora. Profe, su merced dice que, bueno, para el sábado de 8 a 12, la Ujú. idea es por turno nos van revisando los Sí, adelantos que tenemos del anteproyecto, ¿sí? señora. No sé, una sugerencia. ¿Hay la posibilidad de organizar como unos horarios? Es que Como para no acuérdate que, estar uno todo el día de 8 a 12, señora. no, lo que pasa es que te acuerdas que desde el reglamento dice que es importante que ustedes estén en la institución esas 4 horas. Entonces, si yo pongo horarios, entonces me van llegando esas horas diferentes y tú sabes que pues a veces la decana también pasa por los salones. Entonces, para evitarnos de pronto un sinsabor, yo prefiero que estemos en el espacio, el tiempo, igual como les comento, hay que hacer un receso, porque pues 4 horas no son lo más pedagógico posible. Haremos un receso a media mañana y en la medida que yo finalice la revisión, pues ustedes podrán salir un poquito más temprano, ¿sí? Pero sí, es complicado el tema de pronto de asignar horarios, porque pues finalmente el encuentro presencial es obligatorio. Entonces, pues para evitarnos cualquier tipo de contratiempo administrativo, yo prefiero tenerlos como cerca en el salón y que estén todos, ¿bueno? Ok, Eh, profe, gracias. Gloria Angélica, señora. Mi profe, qué pena. Lo que pasa es que algunas personas me están haciendo preguntas, tal vez lo hablamos antes de que se conectaran, y es que para el día sábado llevamos impreso el Impreso. estudio del arte y el marco conceptual junto con los objetivos que ya se verificaron Sí, en la clase exacto. anterior, ¿verdad? Sí, sí, Esas señora. O sea, dos hay que, cosas. hay que llevar todo porque pues ustedes ya tuvieron una retroalimentación oral en una sesión anterior. Entonces, ¿se acuerdan que aprobamos los objetivos de la mayoría? Entonces, con esa ruta de objetivos, pues vamos a darle revisión al documento de avance, ¿sí? Recordemos que la bitácora o la guía o la sombrilla, pues son los objetivos, el título y los objetivos. Entonces, sí, llevarlo impreso. Yo comentaba que así papel reciclado o en doble cara, pues para aquellos que les da temor del impacto ecológico, pero que lo hagamos de forma física porque sí es mucho más efectivo y rápido una revisión impresa que una revisión en el computador. Entonces, también lo hago porque pues no quiero que de pronto se comente que yo estoy pidiendo computador. Ustedes saben que la zona de Teusaquillo, por las rutas ahorita del metro y por las construcciones, pues se ha vuelto una zona insegura. Entonces, pues lo ideal es no, de pronto no llevar equipos, no llevar computador, sino que pues ahí físicamente se haga la revisión y es muy sistemática y muy práctica. Paciencia, porque pues son 4 horas. La idea es que yo pueda revisar todos los trabajos. También les comenté que este grupo especialmente hay mucho trabajo individual. La idea era que los trabajos se hicieran de forma en parejas o en tríos, pues eso es lo ideal. Pero específicamente este grupo tiene muchos más trabajos individuales. Entonces eso implica más tiempo de revisión. Entonces, pues les pido paciencia, paciencia como siempre, o sea. Yo voy a atender en el orden que tengo sistemáticamente organizado el WhatsApp y como lo hicimos en el momento oral, pues para que no rindan. Yo quisiera que si hayan preguntas para la doctora Lixi, pues se hagan, que aprovechen que la doctora está aquí. Eh, no sé si quedó clara la información, el compartir el conocimiento epistemológico de la metodología, las técnicas y los instrumentos, que es un tema bastante importante. La doctora Lixi también nos va a acompañar el 9 de diciembre con una sesión complementaria.
que nos permita visualizar y proyectar ese anteproyecto para la entrega de esa semana o la semana anterior del documento, porque recordemos que vamos a tener sesiones hasta después del 13. Bueno, eso es otra historia que tengo que contarles más adelante, eh, respecto a la finalización de nuestro semestre académico. No sé, doctora Lixi, si quieres decirles algo a los estudiantes, hacerles la invitación pues a ese segundo momento, comentarles un poco ese cierre de semestre con tu intervención. Muchas gracias, Laurita. No, que no se desanimen, que investigar no es nada sencillo. Sí lleva su rigurosidad por el procedimiento que tiene que tener cada investigación, las evidencias, la información, el contrastar la teoría con lo que van a ir a descubrir, porque puede que en el camino del problema que se han planteado no sea lo que encuentren. Y en algún momento las investigaciones suelen ser flexibles de que puedan modificar si encuentran que no es lo que están buscando, ¿no? Porque cuando recolectan la información nos damos cuenta como investigadores que no es lo que yo creía que estaba investigando y voy modificando en algún momento, que eso también es viable, ¿no? No es algo rígido su investigación, es un área muy interesante hablar, por ejemplo, del tema de autismo que estaba conversando la anterior postulante, y es un tema muy interesante y de profundidad. Entonces, cada tema que ellos seleccionen, que lo hagan con el corazón, que les guste mucho y que no sea algo por obligación y por querer pasar la maestría. Es algo que les tiene que gustar. El tema tiene que apasionarles, y al apasionarles el tema van a poder desarrollar tranquilamente toda la parte del perfil, la recolección, la ejecución y la presentación de resultados, y llegar a una propuesta, ¿no? Que es lo que la mayoría de los trabajos presenta. Es grato saber que se hace investigación, pero con el corazón. Eso les va a permitir un poco ahondar más y buscar la información, que no se limiten simplemente a investigaciones de páginas web, que buscan también documentos. Hay bastante información en tesis, artículos, documentos de la misma población en la que estén trabajando, que no se limiten simplemente a hacer la investigación con la población, que busquen también alrededor quiénes pueden ser sus informantes, sus entrevistados, cómo lo van a desarrollar. En la investigación es ello, ¿no? Ver de dónde puedo más rescatar información y no solo limitarme a mi población. Entonces, hay que ver quiénes más están relacionados dentro de dentro de nuestro problema de investigación, que no solo pueden ser los niños, como lo veíamos, puede que tengan su contexto familiar, social, escolar, que les va a permitir profundizar más la información y les va a permitir conseguir el resultado que ellos están buscando. Augurarles que yo sé que van a hacer un buen trabajo, considero que están ubicados, pero que tenemos que profundizar un poquito y diferenciar nuestras poblaciones de estudio, que a veces nos confunde bastante en el proceso de investigación, Laura. Simplemente ello, y esperamos tener mayor mm, participación la próxima. Está haciendo mucho frío y tal vez la hora. Sí, Tal vez la hora. sí. Sí, bueno, bueno, Doc, ahí apareció aquí. Ginette, señora, ¿quieres Hola, preguntar? profe, buenas noches. Hola, ¿cómo Sí, estás? sí, sí. En relación, bien, buenas noches. En relación a lo que dice la profe, nosotras estamos con mi compañera pensando en el rol docente, ¿cuál es el rol docente frente a las estrategias pedagógicas abordadas desde la inclusión de niños de 5 a 8 años? Sí, pero nosotras estamos ubicadas en dos instituciones diferentes. Nosotros hemos dialogado de hacerlo en dos momentos. Uno, pues la investigación, contrastar el estado del arte, y el otro hacer... em, pues como tipo entrevista, tipo encuesta, entrevistas semiestructura hemos hablado, Ujú. eh, para ver esta perspectiva de los profesores en relación a los dispositivos básicos. Ahí sería cualitativo en cuanto solamente estamos viendo las perspectivas, ¿cierto? Y Sí, no hay señora. influencia en que instituciones ubicadas en dos
lugares bien diferentes, o sea, no sería, No, ahí es muy interesante porque ahí puedes hacer contraste, ahí puedes comparar. Entonces, generalmente a veces cuando solamente se utiliza una institución, bueno, acuérdate que las muestras son arbitrarias por conveniencia, o sea, los investigadores determinan qué población va a ser sujeta al estudio, pero siento que a veces es importante cuando se tienen varias instituciones o varios espacios o varios lugares para poder hacer contrastes, poder hacer comparaciones, relaciones, convergencias, divergencias. Entonces, los ejercicios de investigación siento que son un poquito más nutridos o más ricos cuando hay posibilidad de generar contrastes. vale, gracias, profe. Bien. Bueno, ¿nadie más se va a animar? No, mejor dicho. Bueno, vamos a dejarlo entonces a ti. Ah, no, ahí salió otra persona. Natalie, señora. Aprovechen a preguntar Buenas porque noches, imagínense. profes. ¿Cómo estás? Bien, Cuéntanos. profe, tengo una pregunta. Bueno, nosotros tenemos la idea de dirigir la investigación hacia grado primero, pero en la Ujú. institución donde trabajamos hay 3 primeros. ¿Lo Excelente. hacemos orientado hacia un solo curso o No, hacia los 3 primeros? a los Porque tres pues y lo ahí que se decía echan de los ahorita la tres. profe, Ajá. Sí. lo que decía ahorita la profe, de que no todos se pueden meter en la investigación, sino que hay que mirar como una muestra. Entonces, no sé si todos los niños, porque la idea es fortalecer la atención por medio de la pintura, pero no sé si se hace con todo el salón o se seleccionan a unos estudiantes. Pues sí, hay chance de poder abordar los tres, fantástico, porque incluyes a todos, ¿sí? Sí, hay mayor apertura a la inclusión. Pero si no, pues con un grupo también lo puedes hacer. Por eso te digo, las muestras generalmente se deciden por conveniencia y porque Ok. se den todas las condiciones para poder hacer el trabajo con una apertura y con calma, ¿no? A veces uno quisiera abordar muchas Mm. instituciones, pero resulta que a veces las instituciones no autorizan o no avalan esa apertura. Entonces, habría que ver qué posibilidad tienes de abordar los tres cursos o solamente uno o dos. Ok. Y la otra pregunta, profe, es, haciéndolo del estado del arte, pues no hemos encontrado muchas tesis o investigaciones que trabajen eso que nosotros queremos trabajar en primaria. Lo han hecho mucho en la educación inicial. Ujú. Digamos que puede ser algo bueno o algo malo. Pues ese es un vacío, es una ausencia de información. Habría que buscar en otros repositorios, ¿no? No solamente en el repositorio de la UCC, sino No, mirar no, en no, otras ya, sí, sí, señora, universidades. hemos averiguado pues revistas, artículos científicos, hemos tratado de mirar en varias universidades, pero todo va más orientado hacia la educación inicial o hemos encontrado con adultos. Entonces decíamos en primaria no se ha trabajado eso. Pues Es un decíamos, sí vacío. puede ser un vacío que nos puede dar para la investigación, pero dije, no sé si también puede ser Ujú. algo No, en contra. es un vacío y tú justificas por qué el vacío. Claro, claro que Ok. sí, manifestando que has hecho búsqueda en varias partes, porque a veces la Ujú. gente dice, no, no encontré nada, pero solamente buscaron en UCC. Entonces, No, no. hay que verificar en varias partes. Bueno, Ok. Gracias, bueno, profe. Natalie, con gusto. Mayuli, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo estás? Bien, profe, te quería preguntar respecto a lo que la doctora hablaba de la recolección de la información. Pues recordando mi época de la tesis de la universidad, yo me acuerdo que el profesor nos exigía que las encuestas fueran en físico. Nosotros podemos manejar la encuesta que vamos a usar para caracterización de forma digital por Sí, un señora. Google Forms. Sí, un Google Forms. Claro, eso hay que adaptarse a la tecnología. ¿Se acuerdan que yo al comienzo les hice el taller de ChatGPT y les decía que Sí, pues señor. el uso de las herramientas digitales no hay que satanizarlas, sino saberlas manejar de forma responsable y ética? Entonces, claro que sí, tú puedes utilizar el Google Forms, el formulario para hacer ese tipo de instrumento. Y en anexo se uniría la hoja de respuesta, ¿sí? Sí, claro que sí, sí, señora. Ok, gracias, profe. Muy bien. Más preguntas, más preguntas.
ahora sí como que. Bueno, doctora Lizzy, entonces su merced despídase, despídase y invite a los estudiantes a la siguiente sesión. Y bueno, muchísimas gracias por ese compartir, ese conocimiento y esas miradas epistemológicas tan importantes para nosotros. Bueno, para mí es un gusto, Laurita, nuevamente estar en contacto después de tanto tiempo. Simplemente indicarles muchas gracias por la apertura, por poderles transmitir lo que uno tiene y conoce, ¿no? Yo creo que la próxima vamos a estar hablando mucho más en relación al tema y espero que podamos nuevamente compartir y esta vez sí pueda visualizar mi cámara para que me conozcan más de cerca y podamos tener el grato conocimiento entre ambos, nutrirnos y me parece excelente lo que tú haces, ¿no? Realmente felicitarte por este aporte para que tus estudiantes puedan crecer y ver las perspectivas desde otro punto de vista. Muchas gracias, doctora Laura Belkis. Cuídese mucho. Un abrazo desde Bolivia y a todos los participantes igual. Los espero la próxima sesión con mayores preguntas, mayores inquietudes que tengan, tráiganlas y vamos a tratar de darles la posición que tenemos y nutrirnos ambos, ¿no? Muchas gracias, muy agradecida con todos ustedes. Bendiciones y hasta otra oportunidad, doctora Laura. Muchas gracias, doctora Lixi. Bueno, con el saludo final de la doctora Lixi cerramos la sesión del día de hoy. Voy a detener la grabación para aquellos que por alguna razón no pudieron asistir o deseen recordar los compromisos, queden allí en el chat. Los espero.